¿Qué tanto nos afecta, qué tanto nos interesa aquí en México lo que está sucediendo en Ucrania? A lo mejor todavía no llega completamente a los supermercados ni a las gasolineras, pero está tan lejos Ucrania de México como parecería para muchos. Ya están con nosotros esta mañana Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, Jorge Buendía, director general de Buendía y Márquez, y Rafael Cardona, nuestro compañero y que aquí nos acompaña desde que empezamos con Estrictamente Personal. Los saludo, Roy, Jorge, Rafael, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto, saludamos a todos. Roy, ¿qué tanto estamos enterados aquí en México de la guerra en Ucrania? ¿Qué tanto nos interesa? Rafa, un gusto saludarte, Jorge, Raimundo. A ver, tenemos como referencia la encuesta del Financiero, Raimundo. Pero primero hay que decirlo, hay un conflicto armado en Ucrania, pero hay una guerra mundial. O sea, cuando dicen que si la verga... No, porque la guerra son dos, hay una guerra económica, que es mundial, la guerra económica, y una guerra de información, que también es mundial. Y entonces, en ese sentido, pues aquí estamos recibiendo un tipo de información distinta a la que igual que en todas las guerras. Cada quien recibe misiles distintos. Bueno, pero según la encuesta del Financiero, sí estamos no solo enterados, estamos preocupados. La parte de que si estás enterado, hay una encuesta que pregunta específicamente eso, que es la encuesta de las Heras, en donde prácticamente ya 9 de cada 10 está enterado, lo cual es un conocimiento amplio realmente. Y la preocupación, según la encuesta del Financiero, pues sí, tenemos ya un 73% de preocupación de lo que pase allá, un 69% de idea de que a México le va a afectar. Entonces, es decir, sí la estamos viendo cercana, ¿no? Todavía dices, no nos ha aumentado el precio de la gasolina, porque el presidente así lo ha decidido, pero formalmente ya tendría que habernos afectado como en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí es un tema que estamos viendo cercano en conocimiento y en posible efecto. Oye, Jorge, aquí estamos viendo lo que siempre sucede en las guerras, los tres frentes, que uno es el militar, bueno, hay cuatro, uno es el frente militar, el político diplomático, el económico y el mediático. Si nosotros observamos la cobertura aquí en México, muy influenciada por la cobertura en Estados Unidos, vemos sí los ataques rusos, pero fíjate, no vemos los ataques de Ucrania, de las tropas ucranianas contra las tropas rusas. Sabemos que bajaron aviones, que destruyeron vehículos blindados, pero no los vemos, es decir, esa parte está como sanitizada a favor de Occidente. Si lo vemos desde los medios de comunicación del Estado en Rusia, porque han estado apretando y estrangulando a los medios independientes, vemos también una cobertura muy sanitizada, donde en realidad no hay una invasión, sino es una operación de paz, no hay una intervención y ataque a población civil, sino lo que se está dando es el rescate de los ucranianos rusoparlantes. Y si lo vemos ya con ojos mucho más equilibrados, como por ejemplo la cobertura de Al Jazeera, ahí sí estamos viendo las diferentes partes del conflicto. Pero todo esto que menciono, que son componentes de la guerra mediática, ¿qué tanto en una sociedad como la mexicana, en términos de acceso a las fuentes de información, nos están de alguna manera condicionando o nos están recortando posibilidades de información para tener una mejor visión de lo que está pasando? Bueno, creo que en primer lugar, como en todos los temas, siempre hay públicos más atentos que otros, ¿no? En este caso, pues sin duda veremos el sesgo tradicional de que la gente más educada, más inmersa en redes sociales es quien se va a informar más sobre el tema, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer punto para entender la dinámica de la opinión pública en México. En segundo lugar, yo creo que hasta antes de este conflicto, muy poca gente en México sabía dónde estaba Ucrania. Es más, si le hubieran dicho que era un estado de Rusia, hubieran dicho que efectivamente lo era, ¿no? Y
Y creo que en términos de la cobertura de por qué el énfasis en la parte rusa o en los ataques rusos, creo que tiene dos vertientes. Uno, el abuso naturalmente de poder por parte de Rusia. Pero segundo, porque Rusia es la noticia. Si esta fuera una guerra entre Ucrania y Moldavia, no le estaríamos prestando la misma atención. El mundo está centrado, el mundo está reaccionando, el mundo está penalizando todo lo que está pasando en esta guerra, precisamente porque es Rusia uno de los gigantes geopolíticos el que está inmerso en ella. Entonces, yo creo que también este énfasis mediático en lo que hacen o dejan de hacer los rusos, pues tiene que ver primero porque ellos iniciaron el conflicto y segundo lugar, pues por tratarse de un actor de esta magnitud. Rafael, ¿cómo es la cobertura de los medios? Mira, yo veo que la cobertura que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos de este conflicto bélico, pues solamente conocemos la mitad, o conocemos la información que se da, como dirían los propios rusos, por los medios de Occidente. Y no podemos comprender lo que pasa, y lo seguimos viendo con los ojos del prejuicio permanente. A lo largo de muchísimos años, Rusia ha sido para la propaganda occidental el país oscuro, siniestro, de espías perversos. No nos olvidemos que en el año de 1977 el gobierno de México expulsó diplomáticos rusos acusados de espionaje. Yo me acuerdo que en aquella ocasión yo fui a la embajada de la entonces Unión Soviética y le pregunté al embajador que por qué habían expulsado a sus compañeros y me dijo, porque estábamos espiando. Y así nada más, y estaban espiando y el gobierno tuvo el derecho de echarlos. Yo me imagino que si vamos a correr de México a todos los gringos que espían, pues entonces vamos a devolver a 1 millón de gringos. Pero no podemos sustraernos de que todo lo que pasa con Rusia tiene que ver con el imperio, con el eje del mal. Y por otra parte, yo creo que los mexicanos estamos acostumbrados a vivir con la guerra. Cada generación de mexicanos ha tenido preocupación por una guerra que nunca le llega. Yo recuerdo que en mi familia, mi abuelo, pues le tocó la parte de que México le declara la guerra al eje. Nosotros vivimos la Segunda Guerra Mundial, había apagones, había economía de hule, había economía de gasolina, y todas las generaciones, la tuya, la mía, todos hemos vivido nuestra guerra, la de Corea, la de Vietnam, la del Golfo, la guerra de Siria, las invasiones de Afganistán por los rusos y por los gringos, y bueno, y como que la guerra siempre nos toca tan lejos, que nunca nos llega su efecto. Y lo que yo estoy viendo ahora, ayer vi en una gasolinería que había una cola interminable, y cuando le pregunté a unas gentes que estaban ahí formadas, ¿por qué están haciendo todos aquí esta cola? Porque va a subir la gasolina. O sea, la gasolina ya subió, pero el gobierno absorbió costo porque el presidente prometió que no subió. Oye, Roy, dice Rafael, mencionaba el imperio del mal, que es la frase que utilizó el presidente Ronald Reagan para definir a lo que era la Unión Soviética. Nos comenta sobre las guerras que fueron en otro tiempo, en otro mundo, es antes de la Guerra Fría. Y aquí, con esto me llama la atención, parecería que nuestras categorías de análisis se quedaron en la Guerra Fría y que se ve a Vladimir Putin como si fuera la Unión Soviética y no el tipo de país que hoy es Rusia. Y esto me parecería que nos ha llevado a una confusión en los análisis dentro de la polarización que existe en este país, Roy. Pero ¿cuál es tu impresión? A ver, primero, no es lo mismo que esta guerra a todas las guerras anteriores. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se llama las redes sociales. Y las redes sociales te lo hacen distinto, te destapan la mentira más rápidamente, la escena.
te ponen más rápido toda la falsedad. Entonces yo creo que hoy no es la misma guerra, se va a caminar más rápida la información. Nomás hay que recordar, en Vietnam luego nos enteramos de algunas, pues yo no, porque todavía no lo vivía, pero de algunas mentiras, en las invasiones que tuvo Estados Unidos. Todo lo que hoy está pasando o que pensamos en México se debe a la comunicación de Estados Unidos. De hecho, las opiniones de los mexicanos están muy cercanas a las de Estados Unidos, ¿no? En este momento, según las encuestas del Financiero, 70% tiene una mala opinión de Putin. En Estados Unidos, 86% tiene una mala opinión de Rusia, como si también nosotros estuviéramos metidos en esta guerra. Difiere un poquito de lo que dijo Jorge, en el de que solo porque Rusia está metido en el conflicto. ¿Por qué? No, es porque Estados Unidos está metido en el conflicto. Porque en lo de Crimea no nos interesó tanto, porque ahí sí no le entró a Estados Unidos. Pero en esta sí le entró a Estados Unidos con la narrativa de esta polarización, de este eje del bueno y el malo, de esta narrativa fácil de los buenos y los malos, como las películas de Hollywood. No, yo creo que como Estados Unidos decidió meter a todos sus aliados, los inunda de su comunicación y nos mete, ni modo, aquí nos tocó vivir, esa es la comunicación. Si fuéramos la India, si estuviéramos en Asia, recibiéramos otra información. Jorge, la polarización que se vive en este país, absolutamente sobre todos los temas, nos está impidiendo tener diagnósticos y análisis mucho más cercanos, mucho más críticos sobre las realidades que están viviendo con esta. Me gusta mucho este concepto de la guerra mundial que menciona Roy. No, sin duda, porque en un contexto, digo, a final de cuentas, en una guerra, pues la información es limitada, una guerra entre Rusia y Ucrania que son ajenos, digamos, a las posturas que los mexicanos tenemos. Yo creo que pocos mexicanos, si no se los preguntaban en las encuestas, pues tenían una postura definida sobre Rusia, sobre Putin. Entonces, ¿cómo es que leemos, digamos, parte del conflicto? ¿No? Y naturalmente, como señala Roy, de hecho es un buen ejemplo, ¿no? Él lo ve, digamos, nos interesa porque Estados Unidos está inmerso. Y yo creo que para muchos se lee este conflicto también a través de la postura que está tomando el gobierno estadounidense. Y en ese sentido, la polarización que mencionas, pues en la medida en que hay grupos que prefieren ser antagónicos a Estados Unidos que a Rusia y antes a lo que era la Unión Soviética, pues naturalmente que esta polarización lo que hace es que vean con ojos de mayor simpatía o de menos crítica a Rusia y mucho más críticos de lo que está haciendo Estados Unidos. Y no hay que perder de vista aquí, realmente pues la referencia no es Crimea, ¿no? La referencia es 1939, es la invasión de Hitler a Polonia. O sea, como están reaccionando los europeos es porque están viendo, o algunos están leyendo, de que esto tiene demasiados paralelismos con lo que ocurrió en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una invasión abierta, sin justificación hacia otro país, y también se tiene muy claro que la política de apaciguamiento, de appeasement, que se siguió en aquel entonces, pues simplemente lo que llevó es a un mayor conflicto. Y yo creo que eso es una de las condicionantes, una de los filtros a través de los cuales está leyendo este conflicto. Ya no más primeros ministros como Chamberlain, que le creyó a Hitler, es todo lo contrario. Jorge Buendía, Roy Campos, Rafael Cardona, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuídense mucho. Gracias, muy buenos días.